El diseño mexicano tiene sus orígenes en la década de 1920, con la Revolución Mexicana. El país comenzó a tomar conciencia de sí mismo a través de su reencuentro con la cultura indígena. En este proceso de toma de conciencia, el descubrimiento y definición de la conciencia nacional, los pintores tuvieron un papel esencial. Surgió en México uno de los movimientos artísticos más representativos del siglo XX, el muralismo mexicano. La propuesta fundamental de los artistas fue crear un arte popular, público, monumental, nacionalista y revolucionario, con una temática social e histórica que contribuyera a la educación y a la concientización política del pueblo. El Estado, gracias al impulso del secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, se convirtió en el patrocinador principal del muralismo. Las primeras obras de la Escuela Muralista Mexicana conjugaron la tradición del fresco del Renacimiento italiano con algunas de las propuestas formales del postimpresionismo, cubismo, futurismo y expresionismo, interpretadas con un tratamiento realista e indigenista. Como primeros ejemplos de la Escuela Muralista Mexicana, hay que destacar la obra de Roberto Montenegro, la creación de Diego Rivera, los frescos de José Clemente Orozco, sin olvidar a David Alfaro Siqueiros. En 1923, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Javier Guerrero, Fermín Revueltas, José Clemente Orozco, Germán Cueto y Carlos Mérida fundaron el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. Su revista, El Machete, con el tiempo se convirtió en la revista del Partido Comunista Mexicano. En la década de 1920, la ciudad fue pavimentada, se embelleció la Alameda y el Paseo de la Reforma. El Art Déco europeo encontró en México un terreno propicio para su desarrollo. Es interesante señalar que en 1921 se organizó en la Ciudad de México la primera exposición de arte popular y se publicó el primer tratado sobre el tema del Dr. Atl. Para el movimiento muralista mexicano, especialmente para Roberto Montenegro y para Diego Rivera, el arte popular y el prehispánico fueron fuentes de inspiración importantes. La tendencia arquitectónica neoindigenista se integró con el Art Déco europeo de manera natural. El Art Déco llegó a México a través de la difusión de imágenes de la Exposición Parisina de 1925. Ejemplos arquitectónicos de Art Déco importantes en México son el edificio del arquitecto Vicente Mendiola para la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos, inaugurado en 1926, y del arquitecto Manuel Cortina, el Orfanato San Antonio y Santa Isabel de 1927, ubicado en la Calzada de Guadalupe. El ejemplo de la Bauhaus fue definitivo en la creación de nuevas escuelas y conceptos de diseño arquitectónico y de productos en diversos países del mundo. México no estuvo al margen de este proceso y muy pronto la influencia multifacética de la Bauhaus se dejó de sentir. Algunos destacados arquitectos, como Luis Barragán, viajaron por esos años a Europa para familiarizarse de manera directa con las últimas tendencias. José Villagrán García, a través de su comprometida labor docente en la Escuela Nacional de Arquitectura, ayudaron a difundir muchas de estas ideas entre las nuevas generaciones de arquitectos y diseñadores. Destacadas figuras del diseño nacional, como Clara Porcet Dumas, tuvieron oportunidad de aprender de manera directa de algunos de los maestros de la Bauhaus, como Joseph Albers. También es importante destacar la presencia en México de Hans Meyer, otra de las figuras protagonistas de la Bauhaus. En arquitectura, el ejemplo más completo de la influencia de la Bauhaus en el Distrito Federal es Ciudad Universitaria, que, aunque construida mucho tiempo después, a mediados del siglo XX, ejemplifica el vocabulario formal y la filosofía de diseño de la escuela. Los planes de estudio y la filosofía de diseño comprometido de la Bauhaus, combinados con los de otras escuelas de diseño ulteriores, influyeron de manera decisiva en la formación de los planes de estudio de las primeras escuelas de diseño mexicanas, como el Taller de Artesanos, de 1952, creado por los arquitectos Carlos Lazo y Raúl Cacho, y en la carrera de diseño industrial fundada en la UNAM en 1969 por Horacio Durán. En la época posrevolucionaria, la situación del sistema educativo nacional reflejaba la difícil situación que afrontaba el país.
El aspecto más abandonado era el del nivel superior. Pese a algunos intentos aislados para encaminar al país hacia la fundación de la Universidad Nacional, por otra parte, el estado de la educación técnica e industrial se reducía entonces a la existencia de pocas instituciones que enseñaban oficios o carreras comerciales. En 1917, con la promulgación de la actual Constitución mexicana, se legalizó la enseñanza libre y se responsabilizó al Estado de la impartición de la instrucción pública. Y Bellas Artes se transformó entonces en departamentos, de manera que uno de ellos integraba en una sola dirección la enseñanza técnica y la universitaria. En 1925 se creó el Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial, dependiente de la SEP. En 1926 se creó el Centro Industrial Obrero. A principios de 1931, este centro se fusionó con la Escuela de Pequeñas Industrias y pasó a depender del Departamento Técnico de la SEP. En la fusión se aprovechó el personal educativo, instrumentos y maquinaria, así surgió el nuevo Centro Industrial Obrero. En 1937 se fundó el Instituto Politécnico Nacional para agrupar a las escuelas técnicas de la época. Su objetivo principal era formar profesionales calificados que dieran respuesta a las necesidades de la industria nacional. En 1949, el maestro José Chávez Morado fundó en una de las salas de la Ciudadela el Taller de Integración Plástica, que puede considerarse como el primer intento organizado de enseñanza en el país en el área del diseño. El objetivo principal era, de acuerdo con Raquel Tibol, orientar y estimular económicamente a los jóvenes graduados de la Escuela de Pintura y Escultura de la SEP y de la Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Tras el cierre de los talleres de artesanos en 1958, se fundó el Centro Superior de Artes Aplicadas, con la coordinación académica de Jorge Olvera. Estaban organizados en 3 departamentos principales: arte monumental, que incluían los talleres de decoración mural, escultura monumental, talla directa, mosaicos y vitrales. Artes aplicadas, que incluía cerámica, esmaltes, grabado y estampa, platería y orfebrería y textiles. Y las escuelas de restauración y conservación de obra artística y laudería. En 1962, la labor del taller de artesanos dio lugar a la fundación de la Escuela de Diseño y Artesanías, organizada por José Chávez Morado. Dicha entidad permaneció como tal hasta 1980, cuando se generó un nuevo plan de estudios y la escuela se escindió en la Escuela de Diseño EDIMBA y la Escuela de Artesanías. Los planes de estudio de la EDA, especialmente los de 1965, ya tienen todas las características de un plan de estudio de diseño industrial moderno, porque incluyen diferentes tipos de conocimiento teóricos y tecnológicos necesarios al diseño, desde la expresión y representación, la historia de la cultura, psicología, sociología, mercadotecnia, publicidad, producción y tecnología. Respecto a los inicios formales de la educación de diseño en México, es interesante señalar que la primera carrera técnica de diseño en el país la fundaron en 1959 Jesús Birchet, Sergio Chiapa y Horacio Durán en la Universidad Iberoamericana. Uno de los principales impulsores de la carrera y del diseño mexicano en general fue el sacerdote y doctor Felipe Partistán. En 1963, por acuerdo de su consejo universitario, la carrera intentó sobrepasar el nivel técnico inicial y convertirse en licenciatura, estatus que fue aprobado por decreto presidencial en 1974. Poco después de iniciada la carrera en la Universidad Iberoamericana y ya superada la dramática experiencia de la represión brutal del movimiento estudiantil del 68, en 1969, se creó la carrera de Diseño Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México, con programas de estudio diseñados por Horacio Durán, quien fue su primer director. Su programa de estudio para la carrera, que aspiraba a conciliar las capacidades técnicas y artísticas del diseñador industrial, fue aprobado en 1969.
El programa inicial se basó en los creados por la Bauhaus, la Escuela de Ulm y el Instituto Tecnológico de Illinois. Actualmente, la peculiar personalidad e ideología del mexicano se hace patente en sus diseños, arrancando con temas que van desde el inicio de la vida, pasando por religión, principalmente católica, política, sociedad y muerte. Todo lo antes mencionado se ha enfocado al diseño tradicional mexicano, debido a que el diseño contemporáneo ha perdido personalidad y se ha fusionado en un mundo global.